Ya estamos de vuelta en esta tarde de lunes de Explanada y como estamos haciendo esta temporada y no nos cansamos de repetirlo, darle rienda suelta a la imaginación y también recomendarles algunas propuestas literarias. Y hoy vamos a hablar sobre colonialismo, vamos a hablar sobre cómo pues, los españoles fuimos allí a América y todo lo que sucedió, pero es que además José Luis Gil Soto ha conseguido entrelazar esto de la historia con un thriller apasionante, la búsqueda de un objeto robado. Muy buenas tardes, bienvenido. Lágrimas de oro es tu última novela, una maravilla, ¿no? ¿Cómo se te ocurre esto de entrelazar y de tejer una historia de este calibre? Hola Carlos, pues la verdad es que llevo mucho tiempo dándole vueltas a esta historia y a cómo contarla de una manera eficiente. Me refiero por eficiente para que llegue a un gran público y no solo a los amantes de la novela histórica, sino que contar esta historia a cuanta más gente mejor. Y además es que tiene partes de realidad, tiene partes de ficción, tú lo explicas muy bien al final del libro. ¿Cuál fue tu inspiración para decir, oye, voy a elegir esta parte de la historia del siglo XVI y también enlazarla con el siglo actual, con el siglo XIX? Con el siglo XXI, madre mía, más que sea, yo estaba pensando en el 2019. Bueno, pues casi siempre ocurre lo mismo. Me centro en historias que creo conocer y que cree conocer la mayoría de la gente, y luego resulta que solo conocemos la historia a grandes trazos, nos falta mucha información. Entonces uno se lleva sorpresas con ciertas cuestiones y ahí en esas sorpresas es donde yo encuentro argumentos para mis novelas. Así es que una de las formas de contar esas sorpresas fue entrelazarlo con un thriller contemporáneo que además lo haría más dinámico y mucho más entretenido. Los que hemos leído, los que hemos ojeado, los que hemos tenido la oportunidad de tener entre las manos este apasionante libro, hemos visto cómo detallas, pues cómo las conversaciones de los hermanos Pizarro, cómo se trataban entre los incas, ese lenguaje. Ha habido detrás una gran parte, ¿no?, de documentación, porque como comentábamos en la pregunta anterior, son personas reales que existieron y de las cuales algunas hay poca información a día de hoy, porque se desconoce, porque en esa época no se les dio la importancia que tenían para la historia. Claro, hay que leerse todas las crónicas de aquella época, tanto de los testigos presenciales como de los que hablaban de oídas, porque contienen buena parte de la información. Y luego hay que leerse todo lo que los historiadores han dicho de aquellas crónicas y cómo las han interpretado para hacerse una idea global de cómo eran esos personajes, por qué hacían lo que hacían, por qué sus patrones de comportamiento eran los que eran, e intentar aplicar grandes dosis de empatía tan de moda, ¿verdad?, en esos personajes e intentar comprenderlos para poder recrear una novela como Lágrimas de oro. A día de hoy seguimos juzgando, quizás sin perspectiva histórica, lo que sucedió. Esta novela también nos invita a la reflexión. Por supuesto, además es uno de sus objetivos, dar a conocer lo que ocurrió de una manera lo más objetiva posible, sin emitir un juicio sobre aquello, ¿no?, que el lector juzgue con los elementos de juicio que se introducen en la historia, ¿no? Entonces, yo creo que es una historia contada de manera desapasionada, pero desde las pasiones de los personajes, porque si no, no se podría entender todo esto, ¿no? Eran personajes con sus luces y sus sombras, con muchas aristas, y gracias a esas pasiones podemos entender lo que ocurrió y no caer ni en la leyenda negra ni en la leyenda rosa. Y ahí también empieza esta novela en el año 1533 con un Francisco Pizarro que quiere demostrarle a su padre que es merecedor de ese apellido, una persona repudiada por su progenitor. ¿Has descubierto a la familia Pizarro? ¿La has vuelto a redescubrir? Bueno, realmente habrá quien sepa todos los detalles sobre la familia Pizarro, pero el común de los mortales yo creo que estamos bastante equivocados con la figura de Pizarro y de sus hermanos, ¿no? Para empezar, pues mucha gente desconoce que realmente eran hermanastros. En realidad Pizarro fue con sus hermanastros a la conquista del Perú. Entonces, bueno, las relaciones entre ellos pues también era especial y él mismo, que era hijo ilegítimo de un afamado capitán de los que había participado con el Gran Capitán y con los reyes católicos en las guerras de Europa, pues estaba marcado por eso y quería demostrar que era digno sucesor de su padre, claro.
Otra de las aristas de este libro, como comentábamos, que lo hacen incluso mejor, esa intriga que tiene, esa parte que muy vinculada a la historia nos hace estar pegados y pendientes de cada página, la historia de Rebeca Parma, que va tras la pista de un collar robado en la iglesia de San Lorenzo. Cuéntanos cómo se te ocurrió este elemento, porque no es real, no hay indicios de que existiera. No, pero podría haber existido. Es decir, hay buena parte del patrimonio de que disponemos está diseminado por las pequeñas iglesias de los pueblecitos de España, ¿no? Ya casi despoblados algunos, ya no hay nadie que custodie esos tesoros que tenemos por ahí repartidos. Entonces este collar podía haber existido. Es un collar de origen inca, que es robado en 2019, y la operación internacional que abre la Guardia Civil para intentar recuperarlo me da pie para contar la historia de ese mismo collar 5 siglos atrás. Insisto en que no existe el collar de la novela, pero podía haber existido perfectamente. De hecho, hay muchas joyas del tesoro de los incas que todavía pueden verse hoy en día en los museos, en colecciones privadas o en algunas iglesias. ¿Te has inspirado en algún elemento de estos que sí que existen? Bueno, realmente me he inspirado en una colección que existe en el Museo de América, pero bueno, podía haberme inspirado en la Corona de los Andes o en cualquier otro elemento de mucho tiempo atrás, o en la perla, la peregrina, por ejemplo, que es de aquella época, ¿no? Cualquiera de las joyas que existen en nuestros días y que vienen de entonces. Con el robo del collar de Pizarro, que es como comúnmente se conoce este collar en el libro, se abre también la puerta para tratar uno de los temas que existen en la vida real, y es el robo de patrimonio. Aparece la Guardia Civil. ¿Has podido documentarte de primera mano de esta problemática, que no es tan descomunal ni tan descabellada como podría parecer a primera vista? No es nada descabellado, es decir, se suceden desgraciadamente con cierta frecuencia. Ahora ya un poco menos, porque se ha tomado conciencia de que hay que proteger el patrimonio rural, pero la España vaciada sufre con frecuencia robos de este tipo. ¿Por qué? Pues porque ya no hay gente que custodie el patrimonio. Los pueblos están quedando sin población joven, gente que esté dispuesta a defender lo suyo y a protegerlo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la Guardia Civil no llega a todas partes. Es imposible que esté custodiando permanentemente todos estos tesoros, así que se roban con cierta frecuencia y van a parar al mercado negro. Y por lo tanto, esa es parte de esta historia, parte de Lágrimas de Oro, y lo que, insisto, me da pie para contar la historia de 5 siglos atrás. Un mercado negro que además tiene siempre como la misma dinámica, ¿no? Sacar los objetos fuera de España, y esto también lo vemos en este libro, sin hacer spoiler, que yo siempre que hablo de libros de intriga donde hay sucesos digo, paradme los pies si veis que me paso. Está perfecto. Para recrear este tipo de operaciones de la Guardia Civil, pues lógicamente he tenido que recurrir a la Guardia Civil. Ya me preguntabas que si me había inspirado de algún modo. Bueno, pues al final uno para la historia se documenta, y para el thriller actual pues tiene que tirar de quien sabe. Y en este caso pues una comandante de la Guardia Civil me ha ayudado a saber cómo son las operaciones de este tipo y cómo se puede intentar recuperar un collar en el extranjero. ¿Qué es lo que has aprendido del pueblo inca haciendo esta novela, escribiéndola, dándole forma? Bueno, pues he aprendido una cosa increíble, y es que no eran tan diferentes a nosotros. Es cierto que su cultura era absolutamente diferente, pero no su forma de actuar, lo que nos lleva a pensar que el género humano más o menos ha actuado igual desde sus inicios, estuviera donde estuviera y en cualquier época. Las ambiciones, las ansias de poder, las ansias de riqueza o de dominar. En fin, todas estas cosas siempre han estado en el ser humano. Los incas sometían a los pueblos que estaban alrededor, los sometían por las buenas o por las malas, algo que ya hacía el Imperio Español y que hacían otros imperios y otros países, otros reinos de Europa en aquellos momentos, de tal manera que cuando llegó Pizarro, una de las cosas que le ayudó fue precisamente anexionarse la voluntad de pueblos contrarios a los incas, porque habían sido sometidos a la fuerza. Con lo cual un poco nos daba también la imagen de que ellos mismos ya habían hecho lo que iba a pasar con España, y ellos. Sí, ya era una cuestión que se sabía, ¿no? De hecho, para muchos incas no fue difícil pasar a depender de los españoles, porque ya dependían de otro señor, que era el gran inca, digamos, ¿no? Que estaba en Cuzco, en el Cusco, como le llaman ellos. Entonces, realmente ese vasallaje
pasaron del sometimiento de unos al sometimiento de otros y para ellos no fue tan difícil. Lo que sí perdieron fue su cultura o su cultura como la conocían en aquellos momentos, ¿no? 90 capítulos, más de 500 páginas de intriga, como decíamos. ¿Por qué crees, José Luis, que deben hacerse esas personas que nos están viendo con uno de estos ejemplares y darle una oportunidad, Lágrimas de Oro? Pues porque en realidad son 3 novelas en uno, las 3 son muy entretenidas, están plagadas de giros, de sorpresas y además se aprende muchísimo con la historia pasada. Queremos conocer la historia y la conocemos, pero la conocemos a grandes rasgos y a grandes trazos, y yo creo que el detalle, el meterse en los personajes, en conocer la historia de aquellos hombres y de aquellas mujeres, muy importante, de aquellas mujeres que fueron protagonistas de todo este episodio, nos va a hacer aprender muchísimo, conocer esta historia y entretenernos leyendo. Y además, como digo, como son 3 novelas en una, pues nos vamos a entretener triplemente. Lo hemos mencionado al inicio de la entrevista, llegados a este punto, no quiero pasar la oportunidad por preguntarte, ¿desde el principio sabías que ibas a tener un último capítulo, unas 10 páginas, con esas aclaraciones, con esas licencias que te has permitido tomar en la historia? Sí, siempre, porque lo hago habitualmente. Es decir, yo creo que cuando se escribe una novela histórica, al lector hay que aclararle al final qué parte de lo que ha leído es real, es historia, y qué parte es ficción y, por lo tanto, fruto de la imaginación del autor. Así se tiene la sensación de haber aprendido algo y saber qué es lo que se ha aprendido realmente y poder profundizar luego, si se desea, en esas historias o en esas historias. Así que yo lo creo fundamental y siempre lo hago en las novelas históricas. Es divertido, ¿no? Esto de poder reescribir un poquito la historia de unos hechos reales, poder creerte un poco Dios y decir, mira, vamos a hacerlo así, ¿no? Bueno, es muy divertido, sobre todo porque cuando uno está escribiendo está pensando continuamente en los lectores, ¿no? Y se frota a veces las manos y dice, verás cuando los lectores se enfrenten a esta parte, verás qué sorpresas se van a llevar, o verás cómo les va a gustar este personaje, o cómo van a pensar esto o lo otro, ¿no? O van a sentir esto o lo otro, o verás con el final cómo se van a divertir, etcétera, ¿no? O cómo se van a sorprender. Así es que siempre es divertido si uno piensa en los verdaderos protagonistas de todo esto, que son los lectores y las lectoras. Claro, aquí nos enfrentamos a varios tipos de escritores. Tú eres de esos que piensa en los lectores cuando empieza a escribir una novela, cuando se encuentra en un papel en blanco y dice, oye, esto lo voy a tirar para que les guste, o eres más personal. No, pienso siempre en los lectores y las lectoras, y si no, no escribiría. Es decir, yo lo hago para entretener, para enseñar, cuando se trata de una novela histórica, y para que en realidad la gente que coja un libro, una de mis novelas, pues pase buenos ratos leyendo y siempre pienso en ellos. Muchísimas gracias, José Luis Gil Soto. Y ustedes desde casa, que llevo tiempo sin hacerlo, tomen papel y boli, Lágrimas de Oro, apúntenlo y a las librerías a comprarlo. Gracias. Muchísimas gracias a ti por esta entrevista magnífica. Y nosotros vamos a continuar, señoras y señores, porque este lunes es apasionante, ya os hemos advertido al inicio del programa. Lo traemos cargado, y ahora tenemos a Teresa Sepulcre, que hoy nos va a hablar de algo muy nuestro, como es el Mediterráneo. Enseguida, pero antes publicidad.